Antes de que Pedro Costa me llamara para ofrecerme el proyecto de hacer la película, yo ya conocía la historia de las 13 Rosas, que no se llamaba dentro de las 13 Rosas, sino las menores, eran conocidas como las menores. Y era una tradición oral que había en la izquierda española, donde se contaba esta historia, como las fusilaron a esas 13 y a todos sus compañeros masculinos de las Juventudes Socialistas. Y cuando Pedro me dijo si me interesaba hacer la película, me dejó el libro de Carlos Fonseca, que acababa de salir, un libro muy bien documentado, pues naturalmente que me interesaba. Otra cosa es si yo sabía cómo hacer en ese momento la película, que naturalmente no tenía ni idea. Yo creo que estas 13 chicas estaban en el peor momento y en el peor lugar, que era Madrid en ese momento. Los metieron en un saco de un delito que ellos no habían cometido. Esa es la historia de 13 chicas inocentes. Que mueren por una idea, injustamente. Siempre te da la sensación como que hasta que no te haces adulto y te enfrentas a algo así como la peli, por ejemplo, que fue hace un montón de tiempo y que como que no te pega que haya podido pasar eso hace tan poco tiempo. Y en nuestra generación, ¿no? Es algo de lo que no somos conscientes, ¿no? Que hace muy pocos años estábamos, bueno, nuestros abuelos se estaban matando los unos a los otros, ¿no? Ellas pensaban de una manera y ya está, y no intentaban. Ellas exponían, mira, yo pienso así, si quieres unirte, vale, pero no obligaban a nadie. El pasado siempre nos puede contar cosas y realmente son siempre historias humanas y eso no tiene época. Cuando alguien lee una novela histórica, por ejemplo, una novela sobre Napoleón, pues todo el mundo se imagina cómo es Napoleón, pero cuando se ve una película resulta que Napoleón tiene la cara de Marlon Brando, no es nada más que Marlon Brando. Entonces, este es el problema cuando se hacen películas sobre hechos reales, históricos, es que la apariencia física, la manera de moverse, la manera de hablar de los héroes, de las heroínas, está determinada por el actor, está determinada por el guión, hacen unas cosas concretas, con lo cual todos sabemos que una película histórica en cierto modo es una pequeña traición a la historia y al mismo tiempo naturalmente puede ser fiel la película a los datos más importantes de la historia, que es lo que yo intentaba hacer en Las 13 Rosas. Lo más difícil al principio para mí fue imaginar el punto de vista y ver cómo, desde dónde iba a contar yo esta historia, porque no tenían unas vidas muy aventureras ni nada por el estilo, eran unas chicas que trabajaban en los servicios sociales de la República, le daban muchas vueltas y ahí me hablaban siempre, bueno, pues son unas víctimas, la palabra víctima salía todo el rato, el horror de lo que sucedió, cuando las mataron. Entonces todo esto me hacía pensar en unas pobres idiotas que pasaban por allí y que las pillaron y que pum, las pusieron en un paredón y las fusilaron como una especie de casi de equivocación o algo por el estilo. Y claro, la historia no es para nada así, fue algo muy premeditado. A ellas y a ellos los mataron para hacer un gran escarmiento y que nadie se le ocurriera militar, especialmente a la juventud, no se le ocurriera militar en partidos de izquierdas clandestinos. Y fue algo que estuvo muy bien planificado, muy organizado por el régimen franquista, nada más ganar la guerra. Y entonces sucedió una cosa muy bonita, y es que a pesar, yo había leído mucha documentación, pero fuimos a Valencia, Pedro Costa, el productor, Ignacio Martínez de Pisón, el guionista, y yo, a ver a Mari Carmen Cuesta, que es una superviviente precisamente de la época, era amiga de estas chicas, íntima amiga de una de ellas, y vivió todos esos días en la cárcel hasta el momento en que la sacaron para fusilarla y luego ya pasó un montón de años en la cárcel. Yo tengo 16, ella tenía 15 en ese momento y es una chica muy luchadora. Bueno, ¿qué te parece la Mari Carmen que hemos buscado? Pues me parece muy bien, que los tendrás que parecen un poquito más niñas. ¿Y te maquillabas? No, en la cárcel de luego no. Y además con 15 años. A mi compañero la recuerdo con mucho cariño, Lo que querían era suprimir una juventud que había luchado con tenacidad, con verdadera tenacidad durante la guerra. Mucho. Fue una gente que demostró algo muy tremendo, que esto si no hubiera perdido la República, hubiera nacido una cultura maravillosa en nuestro país. Ellas eran verdaderamente grandes. Sí. Hoy más que nunca resistir es vencer.
Sí, ¿sabéis lo que está pasando en Europa? ¿Sabéis que la guerra se está extendiendo a Londres, a París? Lo que veía era la forma de contarlo, veía el personaje, la personalidad de aquella Mari Carmen que vivió aquellos años, y si en esta época y esta edad era así, me imaginé cómo sería a los 15 años, que eran los años que tenía. Me di cuenta que la historia trataba de unas heroínas y no solo de unas víctimas. Y el argumento lo hicimos entre los tres, entre Pedro Costa, Ignacio y yo. El argumento, como estaba basado en la realidad, pues inventar así gordo, fue un par de personajes, uno de los masculinos y detalles. Había muchas cosas de que hablar, porque en realidad lo que sabíamos era lo que había ocurrido en la cárcel, pero teníamos que inventar la historia previa. Por otra parte, aprovecho para decir que la película ni de lejos he querido yo mostrar el horror de lo que fue aquello para aquellas chicas, porque no se hubiera podido soportar en la pantalla. De esa manera la película está bastante dulcificada respecto a lo que pasó en la realidad. ¿Y de qué sirve la paz si no tenemos libertad? Exacto, ya digo yo, exacto. Sí. ¿Para qué queremos la paz sin dignidad? Y ahí es cuando yo ya me subo arriba. Que la guerra se va a extender a París, a Londres, a Berlín. Guerra mayor que la del 14. Bueno, tampoco eso. No, súper exagerado, pero... Esa es la exageración, pero ¿qué es eso? La guerra mayor que la del... Mayor que la del 14, 3 veces. Es que se puede decir en 3 veces. Que formaban parte de un grupo, de un equipo, y eso es muy importante, yo creo. O sea, más allá de que fueran las Juventudes Socialistas Unificadas o cualquier otro... O sea, yo ya hablando a nivel humano, creo que cuando formas parte de un grupo y ese grupo lucha en un mismo sentido y por una misma causa, eso da mucha fuerza, eso tiene da mucha fuerza y mucho ánimo. Yo creo que ellos se contagiaban, ¿no? Que iban a las Juventudes Socialistas Unificadas y les decían, es que a Madrid no entran, y eso les llenaba de oxígeno, ¿no? Y les llenaba de esperanza de decir, hostia, pues igual Madrid es la ciudad donde no consiguen entrar, y gracias a eso de ahí vamos abriendo. A mí lo que me interesaba era ver cómo estaban ellas en aquel ambiente. ¿Y cómo era aquel ambiente? Realmente era terrorífico, ¿no? La verdad es que la victoria franquista, como se produjo en un momento en que estaban en auge los nacionalismos, mejor dicho, los fascismos europeos, que venían de un nacionalismo exacerbado, como casi siempre vienen los fascismos, si Franco pensó que iban a ganar. Entonces pensó que tenía impunidad porque las otras potencias aliadas, eran muy débiles, se mostraban muy débiles con los fascismos, y entonces se dedicó al exterminio sistemático de la oposición política en España. Es decir, no solamente había ganado la guerra, que había producido cerca de 1 millón de muertos, y aquello había sido horrible por las dos partes, naturalmente, no solo por la parte nacionalista, sino también por la parte republicana. Había habido unas matanzas generalizadas y completamente inexcusables, sino que él dijo, ahora he terminado la guerra duró 3 años, hemos podido hacer una gran limpieza, hemos podido meter a la gente el miedo en el cuerpo, la guerra no se puede soportar, ya la gente desea la paz, pero ahora esta paz la vamos a poner como nosotros queremos. ¿Y cómo queremos esta paz? Pues la paz de los cementerios. Siempre juntos avanzamos al redoble del tambor, al redoble. ¡Viva España! ¿Qué más quiero? Irme. No. Acción. Prensa salió que las habían fusilado porque fueron ellas las que mataron al guardia civil, pero que luego en la sentencia no está. Entonces eso es lo que quizás la gente no sabe, porque lo que saben es lo que salió en prensa. Pues durante muchos años de estas cosas tampoco se hablaba, pero comentarios, pues no sé, del tipo, hoy pues después de la guerra cayeron como chinches, pues entre las que se murieron de tuberculosis y las que se murieron fusiladas. Al revés, como muy preocupadas y muy intencionadas, de pronto caéis en la cuenta de la tontería que se estáis escribiendo, o sea, de lo chorra que es el texto. O sea, que haya un cambio, puede ser. Ah, sí. De más serias a allá. Miraros un momento y sonreír. Aquí sí. Serio es, pues aquí un poquito. Te voy a decir dónde, mira. ¿Dónde termina esto? En generalísimo de tierra, mar y aire. Este es el final, ¿no? Sí. Sí. Pues la risa viene en el invicto generalísimo. Sí, invicto generalísimo, pueden mirar y sonreír. Sería genial, ¿no? Okay. Pero para eso tiene que estar lo anterior muy serio, ¿no? Okay. Porque no puedes estar de broma con este tema, ¿no?
¿Qué se pone delante para llegar a este final? Bueno, pues yo pensé que lo que había que poner delante es cómo eran ellas de verdad y cómo todo lo que pasaba en sus vidas a partir de ese momento que empieza la película, es el día que la República pierde la guerra, no podía conducir de ninguna manera a un fusilamiento. Entonces, para hacer esto, naturalmente había que ir a escenas más íntimas. Yo pensé, bueno, esta chica está en una edad donde seguro que tenían novios y lo que más les importaba era, o lo segundo que más les importaba, incluso yo diría que lo primero, eran los novios y la situación política. La primera cosa que me ha dicho Emilio cuando yo encontré a él fue esa, que Adelina tiene el sonrisa siempre. Un poquito de comedia en eso, porque a Emilio le gustaba que ella fuese. Pues ya sé. Y entonces tú sonríes y haces... Como la película es tan intensa por momentos, ¿no? Las secuencias del principio de la peli en las que todo está más que aún no han empezado a suceder acontecimientos, no casi. Quizás lo más difícil, ¿no? Esa secuencia en las que es simplemente un hola, ¿cómo estás? Tal. A mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre. ¿Ya está? que costaba trabajo meterse en una secuencia normal. De hecho, Emilio nos miraba y nos decía, ¿qué os pasa? Y nosotros que no, que estamos como ahí, como súper falsos, ¿no? Y Emilio, ¿me estáis bien? Bueno, relajaros y vamos a ver, ¿no? Vamos a... Te digo yo que no. Julia, ¿qué tal estás? Y dices, bien, pero tú estás con mucha sonrisa, bien, muy contenta, pero no te das cuenta que bien no estás, o sea, que tienes la hermana enferma, no sé, que bueno, como siempre, pero sin echarle ningún dramatismo, ¿eh? Bueno, como siempre, sin dramatismo. No hemos dramas, ¿eh? No hemos dramas, aquí no hay dramas. Entonces tú, en ese momento Adelina entra con otro caldero de sopa por la puerta y tú la oyes y dices, Adelina. Entonces ya he aprendido que el sistema bueno, o por lo menos el sistema que utilizo yo, para hacer las escenas con los actores, es hablar con ellos primero, y esto sí hay que hacerlo antes del rodaje, a ser posible, ponernos todos de acuerdo en lo que vamos a contar, que todos sepamos que es lo mismo, que todos las escenas vayan en la misma dirección, que no esté el actor haciendo una escena y el director esté pensando en otra cosa. Eso es muy importante, leer las cosas, hablar de ellas, hablar de los personajes, dejar que el actor libere su imaginación y le ponga cosas al personaje, cosas en este caso que las actrices se la ponían de la realidad, que era muy bonito. De la Julia con esa real me he quedado con muchas cosas, visita pero mi sobre canal. todo con su sentido del humor. Parece ser que siempre estaba gastando bromas, que siempre estaba quitándole tensión a los momentos difíciles. Y bueno, y Emilio insistió en que mantuviéramos eso. Pero luego, claro, también me he basado mucho en la Julia que estaba en el guión y en la Julia que quería Emilio. Y un poco, pues es un compendio de todas las Julias. Sí, al ser un personaje real siempre asusta un poco, tienes una responsabilidad extra, quieres... como, no sé si hacerle justicia o por lo menos sabiendo que sus familiares van a ver la película, pues que haber hecho algo que a ellos les guste, ¿no? O les cuadre con la persona que ellos conocieron. Pero en fin, de todo esto lo que sale siempre es la riqueza. Entonces, yo procuro que los actores vayan por su camino y yo dentro de ese camino de los actores les voy dando empujoncitos para que no se desvíen de lo que yo quiero contar con la película. Pero más que eso lo que hago es casi entusiasmarlos más. Intentar meterte más al fondo. A mí me parece bien que de repente se hable del español normal, del españolito medio, que lo que buscaba era salvar el pellejo y que estaba dispuesto a salir de España a cambiar de bando con tal de sobrevivir, porque la mayoría de españoles hicieron eso o lo intentaron, ¿no? En realidad ese factor, digamos, ese factor épico es casi minoritario dentro de la guerra. Emilio nos decía, tiene que ser un tío, un encantador de serpientes, sonríe. Entonces, a partir de la sonrisa, lo ha creado todo. Era como, sonríe, la quieres enamorar a ella, tienes que meterte a la gente, sonríe. Y entonces uno se pone en su lugar solito, ¿no? Es como que lleva todo almacenado, toda la documentación, y cuando llegas aquí, te colocas en tu lugar. Bueno, desde el principio yo creo que con Emilio buscamos la situación de una película que, aunque sea de guerra civil, no fuese la típica película de guerra civil. La búsqueda de narrar una historia de 13 mujeres que se ubicaron en un periodo
y hemos intentado buscar, yo creo que entre todos los que estamos participando en la película, una belleza diferente de ese momento. Lo que vamos a hacer es que no se lo digas al principio. Porque te parece que lo va a decir. Un tío en favor de la violencia, pero tú no lo coges, vale. Dices, pero es que medio de vida, no lo coges. Vale, vale. Pues Blanca, creo que es por lo que yo he podido averiguar de ella, era una mujer, una persona íntegra, una persona de buen corazón, muy familiar, cariñosa. Más. Era muy religiosa, era católica, pero era contraria a la guerra. Ella quería que se terminara, no le gustaba nada la violencia. Que a diferencia del resto de las Rosas, pues era una persona, bueno, apolítica, ¿no? No estaba metida en ningún asunto político. Su delito fue ayudar a un amigo comunista, un amigo músico comunista, económicamente en una época de gran represión. He tenido la suerte de tener a Eduardo Hidalgo como director artístico, que tenía mucha experiencia en construir decorados y más sobre todo mucha experiencia, mucho talento, como luego descubrí, y he tenido la suerte de tener a Lena Mosum, también con un gran talento y con un gran sentido de la economía, para hacer con una cantidad de dinero bastante limitada, diría yo, sobre todo para lo que ha hecho y lo que se ve en la película, ¿no? Que ha hecho una auténtica maravilla. Yo le había dicho siempre que me hiciera una figuración muy parecida y un vestuario de las chicas que sobresaliera, que tuviera más colorido. Aparte de esto, hemos tenido naturalmente que echar manos de estas cosas modernas, del arte digital, y hemos reconstruido calles de Madrid enteras, incluso sitios muy emblemáticos como la Plaza de Cibeles, pues está reconstruida digitalmente, ¿no? Por detrás de los actores y de algunas cosas de corazón de Netflix, con mucho truco, como es lógico, pero yo creo que de una manera muy convincente y que ha salido muy bien, y se ha hecho todo en España, por supuesto. A partir de aquí, cuando pongo la cámara, naturalmente hay un colaborador imprescindible, que es el director de fotografía, en este caso José Luis Alcaine, que nos encanta presentarlo, y un segundo colaborador muy importante, que es el segundo operador, en este caso Madurga, que tampoco hace falta presentarlo, y también hay un tercer colaborador de otra cosa, que es figuración y los segundos términos y otras muchas cosas, que es el primer ayudante de dirección, ¿no? Hombre, Emilio tiene para mí una consigna maravillosa, que es me da igual lo que haga siempre y cuando sea verdad. Otra dificultad adicional en esta película para mí era el hecho de que tenía muchísimas veces muchas actrices en el mismo plano. O sea que había que dirigirlas por un lado colectivamente y por otro lado dar instrucciones casi en secreto, una por una. No te preocupes mucho de lo que va a hacer la otra, porque entonces igual eso hace que te bloquees y no te salga algo que naturalmente te saldría, y tú igual te crees que no va a ser diferente, pero es diferente, ¿no? Bueno, para mí el trabajo en esta película ha sido muy especial, porque aparte de utilizar el material de Carlos Fonseca y de toda la documentación, he podido usar las memorias de mi abuelo, del padre de mi madre. Luchó en la guerra civil y ha sido como un instrumento muy importante para mi trabajo en esta película, porque además es algo que me toca, es algo cercano. Mi abuelo era muy rojo y bueno, y por lo visto tenía una gran labia, ¿no? Y estaba muy metido en política. Y bueno, pues sí que estuvo en la guerra, estuvo en la cárcel y acabó fusilado. A mi abuela, cuando era pequeñita, cuando empezó la guerra, se llevaron un barco lleno con me parece que 2.000 niños, solamente niños, a México. Y bueno, es curioso, se parece a las 13 Rosas, se parece a La Vaquilla, hay momentos muy dramáticos, momentos muy divertidos dentro de todo el drama, pues como Emilio ha pretendido que sea la película, que no sea un constante drama, sino que haya de todo como en la vida, ¿no? Mi abuelo por parte de madre son mañicos, entonces ellos
Fueron los primeros que llegaron a un pueblecito y Franco les ayudó mucho en lo que es la agricultura y tal, les ayudó mucho a empezar. Mi abuelo tuvo que luchar con los franquistas. Y bueno, pues estaban en bandos distintos y tuvo que luchar contra sus hermanos. En este caso noté desde el primer momento que el hecho de que la historia fuera real y tuviera tanta emoción y tanto interés para las generaciones actuales, jóvenes, al ver que eran tan jóvenes aquellas chicas, de pronto se interesaron muchísimo por la política, cosa que es difícil hacer ahora que los jóvenes se interesan por la política, sea del pasado o sea del presente. Y he tenido una sensación muy agradable, y es que todo el mundo quería trabajar en esta película, sobre todo los actores. Entonces ellas, yo sé que han sacado muchísimo de la historia real de las chicas y lo han aportado a los personajes, y por otra parte naturalmente pues han dejado ya por mis indicaciones y por las del guión, y de todo esto pues ha salido, yo creo, un conjunto creativo que tiene mucha potencia, de tal manera que a la hora de enfrentarse a situaciones muy importantes en la película, como es cuando escriben las últimas cartas a las familias o cuando las fusilan, pues se produjo una especie de catarsis colectiva entre todas las actrices que había allí, y era muy emocionante verlo, porque realmente llegaron a contagiar incluso al equipo. Y no sé, quiero decir que todo sucedió en algún momento de la película de una manera muy real. Las escenas de la cárcel con la directora de la cárcel, que lo hace Goya Toledo, y que también se metía en el personaje de una manera muy profunda, hasta extremos de que le costaba salir. Y incluso yo he visto a alguna de las actrices más jóvenes echarse a llorar en una escena, y cuando termina la escena terminar, decir corten, irse y no poder dejar de llorar durante muchísimo tiempo. Y yo, te lo digo en serio, terminaba la escena y seguía. Y llegaba un momento que era, ¿pero por qué estoy llorando? Hemos tratado de hacer un personaje que sí pudiera ser valiente, pero que reflejara un poco también lo que es el enfrentarte a la muerte, ¿no? Que es algo tan grande que pues es que no se puede entender, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, pues lo que daban continuamente para mí me ofrecían riqueza, como es lógico. Aparte de proporcionarme desde luego también una sensación también de incomodidad. Yo veía que había momentos en que se metían demasiado dentro, y también tener que controlar. Yo no quería que fuera una película excesivamente melodramática. Es como de no, dejadme, no me echéis agua. Ay, no, no. No me echéis agua. Riño, la Madelón. La Madelón. Y los inviernos están mucho verde. Los retretes, ricos cemento dan por pan, lentejas único alimento, un plato al día te dará. Lujoso baldosín tenemos por colchón y al despertar tenemos desecho un riñón. Sabían que en la cárcel pasarían mucho tiempo, pero no pensaban nunca pudieron pensar que llegara a pasar aquello, ¿no? Y de ahí surge la escena maravillosa donde yo le cuento al personaje de Carmen que no hay esperanza. Que no hay esperanza para nosotras, pero le pido que por favor los que siguen en vida sigan luchando. Porque ellas sinceramente yo creo que, ellas creían firmemente que estaban luchando por algo que era justo, y creo que precisamente por eso no se imaginaban un final tan horrible. Parece mentira una chica tan joven que va a morir de 18 años como tenía, que sea capaz de reflexionar así en ese momento, ¿no? Y que sabe que la van a matar seguramente esa noche. A mí es una escena que me encanta, primero como actriz porque tenía que actuar algo diferente a lo que decía, y eso a nivel de interpretación me parece muy goloso, ¿no? Porque es decir algo mientras sientes otra cosa, y entonces tapas el sentimiento, pero tapar ese sentimiento te hace decirlo de una manera. Y sí, es un mensaje maravilloso, porque ellos luchaban por eso. Cuando hablan del término justicia se refieren a eso, ¿no? No a un término así simbólico de justicia, no, algo real. Decir, yo quiero justicia. Para mí justicia es que la mujer pueda votar, que la mujer pueda trabajar, que el proletariado, si curra 14 horas, tenga un sueldo digno y unas condiciones dignas de trabajo.
Carmen lo contaba, que decía, Virtudes vino y me dijo, no os olvidéis, tenéis que estar unidos, la unidad es muy importante. Y dices, joder, qué fuerte, ¿no? Cuando uno sabe que va a morir y sin embargo es capaz de transmitir un mensaje para los demás, ¿no? Qué generosidad. Y sin embargo, esa justamente es la que al final se derrumba, pues por esas cosas impredecibles del género humano, ¿no? No se sabe lo que va a hacer uno en esos momentos. Y estas contradicciones o pequeñas contradicciones son las que en la película, me he basado yo en la película para contar los personajes, ¿no? Colectivamente estábamos todos metidos en una especie de barco en el cual las olas nos mareaban, no sabíamos muy bien qué poner y qué quitar de lo que había en el guión, añadir cosas. Yo me acuerdo que añadí unas cosas que luego han resultado decisivas, que es el momento final, lo que hacen ellas, porque en principio en el guión no había nada, no había más que llegaban y la fusilaban. Entonces yo dije, no, esto no puede ser solo así. Había una frase de una de ellas, de la interpretada, por cierto, magníficamente, Verónica Sánchez, tenía que decir una frase al final, al pelotón de ejecución, y teníamos, tanto Verónica como yo, mucho miedo de si la decía o no la decía, porque podía resultar melodramática, podía resultar fuera de tono, no sé, son cosas que hay que decidirse. Yo realmente para esto, para otras cosas, por ejemplo Verónica, que empieza también a cantar en el camión el himno de las Juventudes Socialistas, y que en principio era una idea que me parecía imposible de hacer, aunque parece ser que ellas lo hicieron en la realidad, pero quedaba como de ese heroísmo un poco de cartón piedra, a no ser que lo hiciéramos de determinada manera que yo no tenía muy clara cuál era esa manera. Y la contestación me la dio la propia Verónica cuando empezó a cantar, y me di cuenta que tal y como ella había arrancado la canción, naturalmente que podía estar y estaría muy bien y sería muy bonito. Es una de las películas en que yo he trabajado donde los actores han tenido más importancia a la hora de definir el resultado final, especialmente las 5 protagonistas. Y bueno, aunque la había trabajado en casa, la ensayaba, la intentaba preparar, pero me costaba un poco entender una situación tan extrema como es enfrentarte a un pelotón de fusilamiento ante una muerte segura, ¿no? Y bueno, cuando llegué me di cuenta, hablando con las otras chicas, que todas teníamos un poco el mismo problema, que no sabíamos muy bien cómo enfrentarnos a la secuencia en sí. Y fue magnífico porque cuando nos metimos todas en el camión y empezamos a cantar La Joven Guardia, se creó una emoción y realmente llegamos a un punto que por lo menos yo no pensaba que podríamos alcanzar, ¿no? Y era una secuencia que, ¿sabes? Era como, sí, las chicas van en el camión cantando y tampoco te la planteas. Y luego cuando estás allí dices, hola, lo que ha salido, ¿no? Para mí es una secuencia que nunca me olvidaré en mi vida, porque he sentido como por un segundo que me parece real, de sentir realmente como si se pueden sentir como una chica como me de 28 años, que vas a morir por nada y que tienes ganas de vivir. Y el sonido de abrir la puerta del furgón y echarnos todas para atrás, ese momento, sobre todo la primera vez que lo rodamos, es increíble. Ahora es la salida nada más, para todas. Con lo cual, pero esa salida ya es acojonante, o sea, empieza así, fíjate. O sea, que es bueno que ya la salida sea... Claro, luego se repite allí lo primordial de todo lo que le pasa a la mayoría de las que estáis es que están temblando. O sea, si lo van a matar, están temblando. Eso no se puede remediar, se tiembla. Menos algunas que lo pueden remediar, pues ya diré yo cuáles son. Muy de que reaccionáramos desde lo que nos saliera, o sea, porque siempre te entra como una especie de prejuicio con que tendré que llorar o tendré que... Y él nos dio mucho la libertad en ese momento de dejarle al cuerpo que hable y enfrentaros a ellos, o sea, abriros y lanzaros a vivirlo. La verdad es que era una escena que teníamos todas pánico, terror, o sea, que lo leías en el guión y decías fusilamiento y lo pasabas y decías, bueno, ya vendrá, porque no era una escena que te pudieras preparar como actriz en casa, ni con nadie, ni pensarlo, ni nada. O sea, realmente fue una cosa como de vamos a lanzarnos ahí a vivirlo y un poco que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y realmente había una energía de que estábamos las 13, o sea, es que se oía el latir de los corazones de todas, o sea, era una cosa, una pasada. Y realmente gracias al trabajo que hicimos dentro del camión con todas las chicas, sí que aparte de dolor me llené de rabia y bueno, me salió gritar a los soldados y a Emilio le encantó, así que se quedó finalmente.
Y cuando acabamos de rodarla, algunos estaban llorando y fue muy, muy emocionante. Y fue muy chulo, la verdad, por un lado. Me parece una secuencia además que fue creciendo por momentos, porque es además la manera de trabajar de Emilio, ¿no? Que creo que va creando a medida que vamos rodando. Fue brutal, yo no podía parar. Luego llegábamos a las caravanas, no podíamos parar. Yo llamé a mi madre, no sé qué pasó. No sé, o sea, realmente no sé qué pasó, pero fue súper fuerte. Estábamos como iluminadas por ella, yo creo. Algo así. Y lo duro, realmente duro del fusilamiento fue que se rodara en 2 días. Eso fue duro, ¿no? Porque llegar a un estado en el que estás así y al día siguiente tener que volver a partir de ese estado, eso dices, wow, ¿cómo lo hago? ¿No? Y se va a quedar la gente mucho con, ay, mira, Carmen se salvó. No, hubo muchísimas más que se salvaron. Pero no se sabe tampoco por qué. Cuando de repente uno tiene que meterse en la piel de una persona que ha vivido eso, lo estudia con más inquietud, ¿no? Con más interés. Y a mí sobre todo también el saber que me he podido identificar a nivel humano con algo tan distante y tan lejano y tan diferente a mí, y que he podido realmente entrar en esa historia e identificarme con eso, pues me ha ayudado mucho para entender al ser humano en general. Me parece un homenaje la película y una historia que merece ser recordada. Esta película ha hecho la música, como en todas mis películas, desde Carretera Secundaria, Roque Baños, y hemos tenido una colaboración muy cercana, y como ves, con él siempre es fantástico porque él te va enseñando lo que va haciendo y te lo va enseñando ya con una orquesta falsa de sintetizadores sonando que suena como si fuera de verdad, y tú vas viendo la película y él te va hablando de cómo piensas las discutes con él, y es una colaboración, ya digo, extraordinaria, pero sobre todo debido a su gran talento, claro. Es el tema de todas ellas. Vale. Entonces, entramos con las violas solas, que da más desamparo, ¿no? ¡A pasar! ¡Paso! Y la segunda frase, yo sí que le pondría ya algo de acompañamiento. A ver, deja el sitio. ¡Venga! Y nos lleva ahí. Yo creo que es una película que te va a dejar una sensación agridulce, pero no absolutamente amarga. Y si te fijas, aquí sigue siendo el de Julia. Sí. Todo el tiempo. Pero cuando se juntan las tres, vuelve a entrar el tema de las de todas. El principal, ¿qué es este? O sea, es el estribillo.
J'attendrai d'un jour vers la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Important, j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse tes entrelacs, je crois entendre ton pas devant ma porte depuis longtemps. Devant ma porte, j'écoutava et plus rien ne vient. Passe court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton Cárcel de ventas, hotel maravilloso, donde se come y se vive a todo confort, donde no hay ni cama ni reposo, y en los infiernos están muchas mujeres. Hay colas hasta en los retretes, ricos cemento dan por pan, lentejas único alimento, un plato al día te darán. Lujoso baldosín tenemos por colchón y al despertar tenemos desecho un riñón.